buenos días para todos. Es un enorme placer nuevamente estar con ustedes en esta hora, en esta emisión de su devocional online, MIBD en casa. Recuerde que ahora tenemos una preciosísima oportunidad y es hacer de nuestra casa una congregación, un templo, hacer de nuestro corazón un altar para adorar y glorificar el nombre del Señor. Y hoy es domingo, es el día del Señor, es el día de la consagración, es el día de adorarle, de glorificarle, de exaltarle. Igualmente es el día en que podemos recibir de Él sus instrucciones, sus milagros, su sanidad, su liberación, su provisión, recibir de Él su gozo que irradia, que inunda, que impacta nuestra vida de una manera sobrenatural. Por eso, al llegar domingo, decía la antigua canción, al llegar domingo me sigo gozando. ¿Y saben por qué? Porque tengo la dicha de tenerlo a Él en mi corazón. Por eso todos sean bienvenidos. No olviden, por favor, darle like a la transmisión ahí en YouTube. Igualmente no olviden los que no se han suscrito, suscríbase. Necesitamos rápidamente llegar a 1000 suscriptores. Suscríbase, por supuesto, en la página de la iglesia. Muy bien, bienvenidos. Me gozo por eso. Hemos estado recibiendo una palabra absolutamente bendecida, llena de gracia, llena de verdad, y que en algunos casos nos ha amonestado fuertemente, nos ha confrontado, porque nos ha hecho ver la necesidad de ser sal y luz, de ser iglesia, de ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, sus dignos representantes, los embajadores de Cristo sobre la faz de la tierra. Para empezar, quiero antes de orar, leer los 10 primeros versículos del Salmo capítulo 34, para que usted se motive, para que creemos un ambiente espiritual apropiado, de tal manera que el Señor se sienta gozoso de lo que tú haces. Dice la Biblia de la siguiente manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Note eso, bendeciré a Jehová. Dígale al que está a su lado, bendeciremos a Jehová hoy. Y luego dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Tengo la bendición de alabar a Dios. Luego dice acá, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Notaron eso? Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro comportamiento, entonces será un testimonio para los demás. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Luego sigue diciendo, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó. No dice aquí que nos quejemos, no dice que nos lamentemos, dice que busqué a Jehová. Dígale al que está a su lado, busquemos a Dios. Es el tiempo de buscar a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, y me libró de todos mis temores, porque hay gente que tiene angustias, dificultades y temores, porque no es iglesia, porque son simplemente asistentes, o eran simplemente asistentes a un templo, pero no son iglesia. Los que buscamos al Señor, entonces dice la Biblia, que Él viene y que nos libra de todos los temores. Luego dice acá, los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué hermoso cuando buscamos a Dios de esta manera y el ángel de Jehová se pone en sintonía con nosotros y nos defiende y batalla a favor nuestro. Dice la escritura, temed a Jehová vosotros. Otra vez me pasé. No. Versículo 8 nomás dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dígale al que está a su lado ahí, nada nos va a hacer falta. Motívese, nada nos va a hacer falta. Gloria a Dios. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si te atreves, dale ahí un aplauso poderoso al Señor. Cierra tus ojos y dígale, Dios, hoy va a ser algo especial, hoy va a ser algo diferente. Hoy, Dios, tú vas a cambiar la esencia de mi vida. Y con tus ojos cerrados, dígale, Padre, gracias te damos por este momento glorioso. Momento que muchas personas en el mundo anhelarían y no pueden tener. Pero nosotros podemos acceder a ti. Tú llegaste desde temprano a nuestro hogar.
no de visita, sino para quedarte. Por eso, Dios, gracias por este momento. Hoy te vamos a adorar, te vamos a glorificar, te vamos a exaltar, vamos a confiar en la poderosa palabra que tú tienes para nosotros, porque sabemos que hoy es un día diferente. Y ahí, mientras estás orando, comienza a levantar tus manos, comienza a exaltar el nombre del Señor, y vas a entrar en adoración, en alabanza, para que este salmo se cumpla de manera específica en tu vida. Oh, alabaré a Jehová en todo tiempo, buscaré su rostro. Puede que otros que no le conocen tengan necesidades, pero hoy tú me vas a suplir a mí de una manera especial. Y ahí, con sus manos levantadas, empieza a glorificar y a exaltar el nombre del Señor. Empieza ahí a cantarle y a decirle: Dios, voy a dar en libación, en olor fragante, mi canción para ti. Oh Padre maravilloso, quizás no lo haga con las normas, con las métricas, con aquellas cosas que tiene la música, pero lo hago con un corazón sincero, lleno de gratitud, amado Señor, porque muchos han partido a la eternidad, unos a gozarse contigo, otros, Señor, a condenación eterna, pero tú me has concedido el hecho de que tenga un día más, y eso es motivo de gozo. Adore y glorifique al Señor ahí. Bata sus manos. Otro de los salmos dice: pueblos todos, batid las manos. Haz eso, bata sus manos en gratitud. A eso se le llama una ofrenda mecida al Señor. Entonces dile: Dios, este día es especial, y por favor adórelo, 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 adórelo. No dejes de adorarle. Oh, bendito y alabado seas para siempre, Señor. Cante con nosotros al Señor en esta hora. Los prejuicios, las
mentiras que lanzaban contra ti, Señor. Sin importar eso, tú estés firme. Existe un sacrificio por amor, Dios. Señor, allí estuviste tú derramando tu sangre preciosa, hasta la última gota de tu sangre, porque era mayor el amor que tenías por nosotros que el dolor que estabas sintiendo. Por eso, sin ningún temor, sin ningún argumento, sin ningún obstáculo, Señor, nos acercamos a ti y te decimos: Señor, recibe nuestra vida, recibe nuestro corazón, todo lo que somos, Señor, porque nada puede alcanzar a comprar lo que tú nos has dado, lo que tú nos das. Simplemente, Señor, te damos nuestra vida, que es lo más preciado y lo más valioso. Y por ella, Señor, de que tú hiciste este sacrificio, de que tú hiciste este regalo de amor, Dios. Entregaste a tu Hijo para morir por nosotros, Señor. Ese es el verdadero amor. Por eso levantamos nuestra voz a ti. Tal y como somos, nos amó. Tu voz y dile a Él.
y adóralo a Él. te levantamos, Damos nuestro amor, Dios, te damos nuestro por todo amor, lo que tú haces, por Señor. todo lo que haces, Toda gloria, Dios, toda honra. la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Donde tú estás, da un grito de júbilo, celebra, danza para el Señor, levanta tu voz y glorifica su nombre, exáltalo, deja que el Señor hoy se sienta bienvenido en tu hogar. Aquí, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Aquí, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Levanta tus manos y dile a Él. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Señor, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, por siempre. Aquí, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Aquí, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Toma este momento para darle gracias. Dale gracias a Dios. Dile, tuya es la victoria, Dios. Tú has vencido todo este tiempo, porque tu mano y tu favor ha fallado en nosotros. Y con ese mismo ánimo que Dios nos ha permitido tener en esta adoración y en esta alabanza, con esa gana de seguir agradándole a Dios, ahora vamos a recibir las instrucciones del Señor. Él tiene una palabra sazonada con el Espíritu, algo poderoso, mi hermano, mi hermana, que si tú lo vas a practicar, yo no le voy a decir mañana, pasado mañana, en un mes, no, hoy mismo comenzarás a experimentar el respaldo de Dios. Hoy yo te puedo decir a ti, mirándote a la cara, sin necesidad de avergonzarme, que el ángel de Jehová en realidad está en tu alrededor. ¿Cuándo? Cuando tú practicas la palabra que el Señor te va a dar. Dios te va a hablar de fe, así que abre tu corazón y ten ahí listo tu agenda, tu esfero, tu Biblia. Dígale, oh Dios, háblame, que tu siervo obedece. Vamos a invitar por aquí a la pastora Liliana para que sea ella el instrumento usado por Dios para glorificar y exaltar su nombre. Esposa, bienvenida. Tome y edifíquenos con la palabra del Señor. Amén. Amén. Buenos días, Dios les bendiga. Iglesia, ¿cómo han estado? Espero que este fin de semana, este festivo, ustedes estén ahí agarraditos de la mano de Dios, porque vamos a estar escuchando palabra del Señor. Amén. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a estar allí metidos en la palabra del Señor. Estamos viendo la manifestación de la fe en medio de la pandemia. La manifestación de la fe en medio de la pandemia. Entonces, como título, yo le he colocado, ¿y tú de qué vives? ¿Y tú de qué vives? Y vamos a estar tomando como texto base, vamos a estar tomando Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc, el capítulo 2 del versículo 4. Vamos a estar aquí compartiendo
en el nombre de Cristo Jesús, y le vamos a estar diciendo a nuestro Padre Celestial que Él sea añadiendo gran bendición a esta palabra, que no sean nuestras fuerzas, sino Él sea hablando directamente a cada uno de nosotros. Dice así la palabra del Señor: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tremenda palabra, ¿cierto? Que la persona que se enaltece, la persona que no es recta, no va a terminar bien. Pero que las personas que son justas, las personas que no tienen nada de esto, que no se enorgullecen, van a vivir por su fe. Una promesa del Señor, y todas las promesas que Él nos hace, todas se van a cumplir al pie de la letra. Por eso yo quiero que miremos cómo el ser humano maneja sus varias etapas de la vida. Por lo menos miremos la física. Usted en sus 4 etapas de la vida, miremos la física. Dice que la física, para que funcione bien su área física, usted tiene que alimentarse bien. Usted no puede ir en esta época de pandemia, y eso lo estamos viendo mucho alrededor. Yo veo a veces las personas que no he visto hace mucho tiempo, y las veo ya han subido como 2, 3 tallas, por Dios. Nosotros tenemos que cuidarnos. Entonces el estar quietos, el estar ahí metidos, entonces usted se compra los bizcochos, come gaseosas, come pan, porque esa ansiedad de estar ahí encerrado a usted lo que le fomenta es eso, estar coma, y resulta que para usted no va a ser nada beneficioso. Entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? Comer saludable. Yo no le estoy diciendo coman solo vegetales, pero hagan una alimentación muy balanceada, hagan ejercicios. Así sea 10 minuticos, con 10 minuticos que usted vaya y se consagre y haga ejercicios, va a tener para ir quemando todas esas calorías, esa grasa que no va a ser nada beneficiosa para su salud, porque usted tiene que proteger su cuerpo de todo aquello que le puede hacer daño. Entonces, ojo con eso, ojo vivo con eso, muchachos. El área emocional. La vida emocional dice que se vive cuando nosotros estamos alimentando nuestro intelecto. ¿De qué estamos nosotros en esta época de pandemia alimentando nuestro intelecto? Lo estamos alimentando de solo películas de Netflix, películas de terror, películas de mucha acción, de mucha violencia, o estamos de pronto nosotros alimentándola de cosas que nos traigan más bien paz, que nos relajen, cosas que no nos alimenten, por decir algo, la ira, porque cualquier cosa que pasa, entonces nosotros explotamos y entonces nos volvemos un 8 y hemos escuchado muchas cosas de eso, y en esta época la gente ha sufrido mucho de eso, de ira, la vulgaridad, cómo es que nosotros contestamos, qué es lo que nosotros estabas diciendo, porque cuando yo alimento mi intelecto de cosas que no me edifican, que no me alimentan saludablemente, entonces pues eso es lo que va a salir de mi boca. Entonces hay mucha gente que está pensando, yo me quiero matar, yo no quiero vivir, yo me quiero no sé qué, yo me quiero suicidar. Entonces hay personas que hasta hacen cosas que uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando acá? Porque el encierro alimenta todas estas cosas. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos de cosas que nos favorezcan, como leer un buen libro, que nos ayude a salir de este estado, que leamos la Biblia, que sí, no nos pongamos a hacer otras cosas que no nos beneficien en nada. ¿Por qué? Porque eso nos va a aumentar los estados de depresión. La depresión, no la olla expresa con la de usted cocina ya las arvejas con la pata ni nada de eso, sino en su estado de esa depresión emocional que se sube, que sí parece, diciéndolo así figuradamente, una olla a presión, porque cuando usted acumula y acumula cosas, y cuando usted explota, es peor, que hace más daño que una olla express cuando se explota. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que tener? Una vida espiritual saludable. Una vida espiritual que no le haga hacer todas estas cosas. Y esa vida espiritual saludable, ¿usted cómo la quiere? Alimentando bien su intelecto, con cosas que le edifiquen, con cosas que le traigan a usted paz, que le traigan a usted comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y toda su palabra, eso lo encuentra uno. Entonces, que cuando Dios venga nos encuentre haciendo su voluntad y no haciendo otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la vida saludable del ser humano refleja los tiempos complicados
Una muestra de esto es lo que vimos ahorita con el profeta Habacuc. Cuando nosotros leemos toda la historia del profeta Habacuc, cuando vemos esos capítulos, vemos que la vida de él no fue nada fácil. Fue muy difícil, porque el Habacuc estaba viviendo una situación más o menos similar a la que nosotros estamos viviendo hoy. Porque él decía, él miraba, él oraba, pero miraba a su alrededor y no veía nada bueno lo que veía. Y entonces él pensaba, Dios mío, Dios no está escuchando. Dios no está escuchando las oraciones. Dios se acostó a dormir, o Dios está por allá, yo no sé en qué playa por allá en el quinto cielo donde él está. No, Dios estaba ahí atento escuchando. Pero ¿qué era lo que quería Dios hacer ahí? Que la fe se fortaleciera en esas oraciones. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que nuestra fe se fortalezca. Porque nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo cada día? Que esta pandemia no para, y que al contrario, que entre más oramos, como que la pandemia sube más y se ven más dificultades y se ve más gente enferma y mucha más gente muere. Entonces nosotros tenemos que empezar a tener esa fe fuerte, fortalecida, para que nosotros podamos ayudarnos y fortalecernos en estos tiempos complicados. Entonces veamos cómo se fortalece la fe en esta pandemia. ¿Usted quiere saberlo? ¿Sí? ¿Quiere saberlo? Pues se lo voy a decir, ya se lo voy a decir. Dice como primero, una de estas formas para fortalecer nuestra fe en estos tiempos de pandemia es creyendo lo que Dios dice en su palabra. Porque muchos de nosotros leemos la palabra y decimos amén cuando escuchamos los mensajes del pastor, cuando escuchamos los devocionales, sí, amén, amén, amén. Pero nos llega una mala noticia y una dificultad, y todo ese amén que nosotros dimos se nos olvidó y todo se nos borró de nuestra mente. Entonces, por eso nosotros reaccionamos siempre con quejas. Miremos ahí en el capítulo 1 del mismo libro de Habacuc, del 1 al 4. Vamos a mirarlo. Habacuc, en el capítulo 1, los versículos 1 al 4, dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Cualquier parecido con esa época, la realidad es pura coincidencia, dicen por ahí. Entonces, Habacuc carece de fe. ¿Por qué? Dice, clamaré y no oirás. Daré voces a ti y no salvarás. O sea, ¿qué es lo que le está reclamando a Dios? Señor, yo te oro, yo te pido, yo te suplico, y yo no veo que esto funcione. Yo no veo que esto cambie. ¿Cuántos de ustedes en esta pandemia se han enfermado? ¿Cuántos de ustedes están pasando dificultad en su familia, en su misma casa? Y ustedes están clamando y diciendo, Señor, que mi hijo, mi hija cambie. Señor, yo no lo quiero ver así. O a la esposa, o al esposo, o al papá, o a la mamá, cualquier integrante de la familia. Usted ve que esa persona está, mejor dicho, en la inmunda. Pero que usted ora, que usted ayuna y que usted clama y usted no ve una solución. Al contrario, en lugar de usted ver una bendición, ¿qué es lo que ve? Como que el enemigo como que se rebota más en esa persona. Entonces eso era lo que estaba viendo Habacuc. Carecía de fe, o sea que la fe no se fortalecía. Cuando la fe se fortalece es cuando nosotros podemos ver la situación desde otro plano, desde otro plano, para que no veamos que Dios no nos está escuchando. Entonces Habacuc se sentía solo, abandonado, sin apoyo de parte de Dios, según Habacuc, ¿no? Y según nosotros, miremos el versículo 3, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Cuántas cosas nosotros estamos viendo hoy en día como los veía Habacuc? Nosotros hemos visto en las redes sociales el encierro, cómo ha causado cosas en el ser humano, cómo han violentado niños, cómo han muerto mujeres, cómo han fallecido hombres. Y uno dice, Señor, pero Señor, somos tus hijos, te estamos orando, te estamos clamando y no vemos por ningún lado esa solución.
Entonces lo mismo ocurre con la iglesia hoy día. Se queja, quiere salir del problema, está confundida, no entiende la razón de la pandemia. Y yo sé que Dios está usando eso a nosotros para aumentar nuestra fe. La iglesia está ciega de los propósitos divinos. Y usted dirá, ay, pastora, pero usted está tan exagerada. No, mire, nosotros hemos mirado y hemos llamado a algunas personas, y algunas personas que estaban cuando nos podíamos reunir, no están siguiendo los caminos de Dios, están haciendo otras cosas. O sea, se fueron al mundo. Porque las personas dicen, no, es que Dios no está, ese Dios que nos predicaban allá en la iglesia cuando hacían la reunión, eso no está, porque entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Porque esas cosas tan terribles que se están viendo. Entonces, Dios espera que su iglesia crea en las promesas que Él nos ha dado. Si Él prometió que el justo por su fe vivirá, créame, mis queridos hermanos, que se va a cumplir, pero todo tiene que pagar un precio. El Señor Jesús tuvo que venir a pagar un precio aquí, y muy alto. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para no hacer eso? El versículo 5 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando Dios por medio de su palabra? La respuesta que Él nos está dando a nuestras oraciones. Dice, Dios salvará a su pueblo. Dios nos protegerá, a pesar de que muchas personas creyentes que forman parte de la iglesia los ha tocado y han muerto. Hasta pastores han estado graves con este virus en los hospitales. A nosotros nos llegan los mensajes, están llevando urgente al pastor fulano de tal, están llevando otro pastor, increíble, me tocó duro en estos días. Un profesor muy querido que yo tuve en el seminario, que nos dio griego, y él no se murió del COVID, pero se murió en esta pandemia. Y eso fue duro, fue un golpe duro. Nosotros decir, Dios mío, pero Señor, si tú dijiste que ibas a proteger tu iglesia, Señor, tú dijiste que ibas a salvar a tu pueblo, entonces ¿por qué se están muriendo los integrantes de tu pueblo, Señor? Entonces, y Él dice que Él peleará por su pueblo. Él espera que su iglesia no tenga miedo a esta peste destructora que es esta pandemia. Entonces, si la gente se ha muerto, los integrantes de la iglesia, nosotros no nos pongamos, ¿quiénes somos nosotros para ir a coartar a Dios? Si se murieron era porque ya les tocaba y tenían que estar haciéndole compañía ya a Él. Entonces nosotros no nos pongamos a hacer aquí doctrina de eso. Entonces, si Él dice que peleará y salvará a su pueblo, es porque Él lo va a hacer. Él espera que su iglesia no tenga miedo, que su iglesia se fortalezca por medio de su palabra. Tu iglesia, ¿qué es lo que tiene que estar? Buscando día a día la palabra del Señor, buscando promesa, que si hubo una dificultad, usted va a la palabra y encuentra esa fortaleza. Eso es lo que el Señor quiere. Porque dice acá que no tenga miedo de la peste destructora, de la saeta, ni la trampa oculta, ni de las maquinaciones del diablo, ni de la fuerza de este diablo asqueroso enemigo, porque de su mano no se ha cortado. Leamos el Salmo 92. Hay que leerlo, hay que leer esas promesas. Es un salmo que nos fortalece en momentos difíciles para que usted lo lea, Salmo 92. Entonces, cuando creemos en sus promesas, la fe se fortalece. Y el justo por su fe vivirá. Esto no se le olvide, y manténgalo y escríbalo ahí donde usted está tomando nota, en su cuaderno, que usted tiene ahí su cuaderno, su esfero, su Biblia. Anótelo ahí o ráyelo. Y cuando usted tenga dificultad, cuando su ánimo, su estado anímico esté bajo, recuerde que el justo por la fe vivirá. Y usted es un justo. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay que tener miedo por eso. Viviendo como Dios dice en su palabra, tenemos que estar nosotros ahí, viviendo como dice su palabra. En el capítulo 2, vámonos otra vez al capítulo 2, miremos el versículo 1 al 3. Dice, sobre mí guardada estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá,
¿Y qué he de responder tocante a mi queja? El versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios le dice al profeta: mire, tenga visión. Y eso nos está diciendo el Señor a nosotros hoy, porque nosotros ya llevamos 5 meses en esta famosa pandemia. Y las noticias no son alentadoras, ¿o sí? Cada vez vemos que aumentan los casos, cada vez vemos que aumentan los muertos, cada vez vemos cosas que no son alentadoras para nosotros. Entonces la iglesia, en vez de buscar la misericordia de Dios, discute con Dios. Ay, Señor, pero tu iglesia ya 5 meses aquí en el estado que estamos, Señor. Si la Biblia dice que tú eres el dueño de todo y que si no es tu voluntad nada se hace, que no sé qué. Hay muchas personas que hemos actuado así y ustedes saben quiénes son. Porque yo perdí mi empleo, porque se han cerrado muchas empresas. Y cada día nos dicen lo mismo, los noticieros no son nada alentadores. ¿Por qué cerraron la empresa donde yo trabajaba si yo estaba bien? Yo ganaba mi dinero, yo sembraba, yo daba mi diezmo, Señor, pero al fin ¿qué? ¿Por qué cerraron la zona de donde yo vivo? Aquí en Engativá nos han ya cerrado 3 veces. 3 veces nos han cerrado. La primera, la inicial, la grande. Después nos cerraron otra vez aquí en Engativá Centro. Ustedes se acuerdan que eso lo anunciaron. Ahorita estamos otra vez encerrados. Y Dios, yo no sé, solo Dios sabrá si nos van a volver a encerrar. Entonces, y nos quejamos y somos muy quejones. Dice Dios, ¿por qué cerraron la iglesia? ¿Por qué cerraron la iglesia? Y a veces la gente piensa que Dios solamente está aquí en este lugar, en esta congregación, en este edificio. Y no, Dios está allá en este momento donde usted está y Dios está aquí conmigo en este momento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué no le creemos al Señor? Entonces, ¿por qué tengo que diezmar y por qué tengo que sembrar? Si tanto que diezmaba y tanto que sembraba y mire, cerraron mi empresa y ahora ¿qué, Señor? ¿Qué hago? No dice que tú prosperarás y tú bendecirás y harás todas estas cosas, pero lo que se ve es lo contrario de lo que dice ahí. Entonces mire, ¿qué está pasando con su fe? Su fe se está debilitando y el enemigo la está aprovechando y usted no se está dando cuenta. Tus fuerzas están débiles porque usted ya en la palabra no está creyendo. Y aquí el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que creer, que tenemos que declarar esa palabra, esa visión. Usted póngala ya en su casa, diga que el justo por su fe vivirá. Y allí dice que la escribamos y la declaremos para que creamos en ella. Aunque tarde un poco de tiempo de que pase esta situación, Dios nos va a sacar. Y eso es lo que usted tiene que tener aquí en su mente y en su corazón. Eso no se tiene que borrar de usted. Eso siempre tiene que permanecer ahí, porque dice que aunque tardare, va Dios a darnos la victoria. La queja y la protesta debilitan la fe de la iglesia y trae la ira de Dios. O acuérdese, si usted ha leído la Biblia, cómo era que el Señor trataba al pueblo de Israel cuando lo sacó del cautiverio egipcio, cuando los tenía allá en el desierto. Porque duraron todos esos 40 años dando vueltas ahí. Porque yo los había podido sacar. Eso no es para donde Él los llevaba, eso no era de un continente al otro, los llevaba era de un lugar al otro. Eso no era lejos, estaban ahí nomás de la tierra prometida. Pero porque Dios los tuvo esos 40 años ahí, por eso, por lo mismo, por la crítica, por la falta de fe, por la murmuración, porque ellos murmuraban y Dios nos sacó. ¿Y a qué nos trajo si estábamos bien en Egipto? Si allá comíamos arroz de pan y carne y yo no sé cuánto comían. Es mentira, a los esclavos no les daban nada de eso. Entonces, ¿por qué nosotros estamos igual que? Y mire que esa generación no pasó a ver la tierra prometida, ni siquiera Moisés, acuérdese, ni siquiera Moisés. Entonces nosotros, de que se nos quite esa murmuración y esa queja, porque si no, tome Basulducis.
Priquis mortis, cabera estritis, ahí vamos a quedar y no vamos a ver la gloria de Dios. No vamos a ver que Dios nos va a sacar de esta. Entonces, el justo por la fe vivirá. Y tú eres un justo, yo sé que sí. Todos somos justos. Y vamos a ver, y vamos a vivir, y vamos a ver, y vamos ese día, vamos a hacer una fiesta espiritual cuando ya veamos que Dios ya nos ha sacado en victoria, que ya no hay nada que nos aqueje, que ya vamos a tirar los tapabocas, ya no queremos saber nada de alcohol, nada de esas cosas, y que vamos a ser normal como éramos. Pero dice el Señor aquí, dice, aunque tardare aún por un tiempo más, se apresurará allí ese fin de esta pandemia. Y no mentirá aunque tardare. Espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces, Dios lo dice así. Le dice sí a lo que Dios le dice sí. Tenemos que decirle a eso. Si Dios dice que esa palabra se va a cumplir, digámosle sí por Dios. Él le dice no a lo que la Biblia le dice que no, tenemos que decir que no, porque es que esta es la palabra directa del Señor. Entonces ahí tenemos que trabajar así. Llama estas cosas como Dios lo está haciendo para que se cumpla. La iglesia pone su fe en lo que Dios dice, no a las circunstancias, no lo que dicen nosotros no tenemos que decirle sí a lo que dicen los noticieros. Mire, yo ya no quiero ver noticieros, a mí eso me deprime, me pone mal. Yo más bien me pongo a ver, escuchar música, a ver unos documentales, unos canales que lo motiven a uno. A veces me pongo a ver unos canales donde remodelan casas, otras cosas, por ahí en casas, en los árboles, como que me olvido de lo que está pasando. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, meternos en la palabra de Dios y poner a otros. Miren las redes sociales, cuando usted prende su celular, su computador, mire qué es lo que hay en Facebook. Que la pandemia del pico yo no sé va a dónde, que 400, que 500, que Bogotá es la capital que más contaminados tiene, que con más... No, es que dígame, ¿quién quiere escuchar unas benditas noticias alentadoras? Lo que uno quiere escuchar es que eso ya va en declive, que ya no hay contaminados, que ya no se están muriendo, que la gente no se está contaminando. Es que mire, al comienzo de esto, ¿qué pasaba? Nosotros no escuchamos, por lo menos yo no escuchaba que, ay, mire que fulano se contaminó, mire, a veces como que uno dudaba, digo, ¿eso será cierto ese virus? Pero mire que ahora la gente que uno conoce está contaminada de eso, por Dios. Entonces, eso qué fortaleza, qué fe nos puede fortalecer ahí, cómo nos puede subir eso a nosotros el ánimo. Entonces, mire, no nos dejemos llevar eso. Dice que la gente se mete mucho en chismes. La gente, nosotros no tenemos que meternos en esos chismes de cafetería ni de supermercado. Su fe se fortalece como Dios dice que la viva. Ahorita en las redes sociales, noticieros que metieron preso a Uribe, que no sé qué, que sí sé más. Y nosotros ahí, sí, porque ese no sé cuánto. Y hay gente que se alegra, y hay gente que yo creo que hace fiesta. Y se los dije, y yo les dije que yo no me iba a morir sin que viera eso. A nosotros, ¿qué nos interesa eso, por Dios? Si esas personas cometieron alguna cosa que lo hayan hecho, mire, de la justicia divina no se salvan. Entonces a nosotros, ¿qué nos interesa meternos en esos chismes de cafetería y de supermercado, por Dios? Nosotros lo que tenemos que estar es ocupados en que las almas se salven. Mire, hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está en depresión, hay mucha gente que necesita la palabra. Entonces, mire, cojamos estos aparaticos, cojámoslos y démosles un buen uso. ¿Para qué nos sirve ese aparatico? Para coger y llamar a personas y darles una palabra de aliento. Y usted les va a decir, mire, ¿sabe qué les digo una cosa? El justo por su fe vivirá. Y usted déle una palabra y ore por esa persona. Usted no se ponga a mirar los chismes de primera fila, por Dios. Dios dice acá en su palabra, dice, compartiendo la fe que Dios refleja en su palabra. Miremos, cuando lo oímos en el versículo 2 y 3, Dios le ordena a Habacuc que haga un registro de la restauración que va a hacer a su pueblo.
Y entonces nosotros, cuando Dios venga y nos pida la base de datos de las personas que Dios por medio de su palabra en estos tiempos difíciles está restaurando, ¿qué listado le vamos a dar, por Dios? Si usted está en el chisme de cafetería y de supermercado, usted está viendo el chisme de las redes sociales, usted lo que está a la expectativa es del primer chisme de por allá de lo que pasa en el gobierno. No, por Dios, eso no es nuestro. Lo nuestro es ir y hacer que la visión corra, por Dios, que la fe de las personas se fortalezca, que la gente esté buscando del Señor. Por eso es que dice que le ordena a Habacuc que haga un registro de la restauración que va a hacer a su pueblo, que comparta los propósitos de Dios. Nosotros tenemos que compartirlos, tenemos que decirle a la gente que no se desanimen, que Dios está vivo, que Él está en el asunto, que Él no nos va a dejar desmayar, que Él nos va a fortalecer, que Él nos va a bendecir y que vamos a triunfar y que vamos a dar un grito de júbilo y vamos a decir: Dios venció. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. La iglesia fue puesta para declarar las buenas nuevas, no las malas noticias, no de poner el chisme de cafetería y de supermercado y poner a la gente en contienda y desanimarla. No, por Dios, nosotros estamos es para alentarlos, para que la fe de ellos se fortalezca. La fe fue puesta para declarar esas buenas nuevas, para esparcir esa pandemia, por Dios, para esparcirla. Mire, el escuchar esa palabra como que se le eriza a uno la piel. Esto es como una pesadilla, esto es como un mal sueño. Mis queridos amigos y hermanos, esto es un mal sueño. Para mí esto es, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? La pandemia se expande cuando hablamos nosotros sin fe. Pero si nosotros hablamos a la gente y les decimos: mire que hay un Dios misericordioso, un Dios poderoso, un Dios que mandó a su Hijo a morir por usted y por mí, un Dios que vino por medio de su Hijo para restaurar lo que se había perdido, que era la vida eterna. Nosotros, que bueno, si nos morimos de esta pandemia, la ventaja y el galardón y la fiesta en el cielo es que vamos a estar con Él. Amén. Eso es lo que estamos allá nosotros con Él. Entonces que cuando la iglesia transmite ese temor, cuando infundimos ese desánimo, entonces estamos echando abajo la obra que hizo Jesús en la cruz. ¿Sí? Entonces cambiemos todo esto por el evangelio de Jesús. Mire, en la época de Jesús no era diferente, habían dificultades, habían pandemias, había todo esto, pero ¿qué era lo que hacía el Señor Jesús? ¿Qué era lo que al Señor Jesús le interesaba? Él no se ponía a atender los chismes allá de cafeterías, de supermercado, de los romanos y de los sanedrines y de todos estos fariseos y todos los terminados en feos, sino Él, ¿qué era lo que hacía? Él seguía haciendo su obra. Él iba de ciudad en ciudad, iba orando por los desanimados para que fortalecieran su fe. Él iba por los enfermos, los sanaba. Él iba a los hambrientos y les daba de comer. Él hacía todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Seguir esos pasos que Jesús nos dejó, pisar donde Él pisó, hacer lo que Él hizo. ¿Para qué? Para que el justo por su fe viva, para que esa fe se fortalezca. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, porque su fe es fuerte y sabe que Cristo viene por su iglesia y que debemos que cuando Él venga, Él nos encuentre haciendo lo que Él nos dejó haciendo. La gran comisión, acuérdense de eso, esa gran comisión no se nos debe borrar de acá ni de acá. Esa gran comisión es ir y hacer discípulos, ir y llevar el mensaje, ir y decirles: mire, esta cochina pandemia no va a callarnos, no va a dejar de que nosotros podamos ir y desplazarnos a llevar las buenas nuevas. Estos aparatos Dios los inventó y démosles un buen uso. Llamemos a la gente, digámosles: hay un Cristo que tiene poder, hay un Cristo que está resucitado y que está en el cielo y que va a venir por nosotros y que nos va a proteger de todos estos males. Amén. A manera de conclusión, entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros poner en nuestro corazón? ¿Y tú de qué vives? ¿Vives como vivía Habacuc? ¿De la queja? ¿De la incertidumbre? ¿Lo vives de lo que
Dios le enseñó a vivir la fe. De que son como interrogantes para que nos pongamos nosotros ahí y nos hagamos un análisis, hagamos un cuadro comparativo de lo que se está viviendo a lo que yo estoy haciendo. Si estoy haciendo lo malo y usted saca allá su resultado. Tu deber es ser justo y vivir por fe. Eso es lo que nosotros tenemos que hacernos, ocuparnos de eso, vivir por esa fe, de que esto se va a acabar, de que no le pongamos atención a cosas que nos van a distraer, porque lo que el enemigo está haciendo es eso, mandando todas estas cosas para que nosotros entremos en ese chismorreo y no nos ocupemos de llevar esas buenas nuevas a las personas que lo están necesitando allá. Entonces creámosle a Dios y creámosle a su palabra. No le creamos al hombre, porque el hombre puede fallar, mas Dios no nos va a fallar. Tenemos que seguir viviendo como Dios dice en su palabra, ocupados haciendo la obra del Señor, ocupados haciendo lo que Jesús nos dejó hacer, compartiendo la fe que Dios que nos está reflejando en su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados. Yo quiero que en este momento ustedes se pongan ahí de pie y empiecen a hacer ese análisis, que el justo por su fe vivirá, pero que hay que hacer algunas cosas para poder tener ese resultado de vivir para siempre. Entonces yo quiero que ahí cierre tus ojos y empieces a decirle al Señor: Señor, perdóname porque he dejado que mi fe se debilite. Señor, perdóname porque he dejado que esos chismes de cafetería, de supermercado, debiliten y me afecten mi fe, Señor. Señor, perdóname porque, Señor, yo no quiero vivir la situación que vivió Habacuc. Señor, que él también dudaba de que tú lo escuchabas, pero yo sé, Señor, que así como lo escuchaste a él y le respondiste a él, Señor, tú también nos estás escuchando a nosotros. Tú estás escuchando, Padre Santo, nuestra queja, nuestra situación. Señor, tú no estás alejado, tú no estás de vacaciones, Dios. Tú estás ahí en el asunto. Y si estamos hoy bien, Señor, si hoy estamos con salud, si hoy tenemos trabajo, si hoy tenemos comida, si hoy tenemos abrigo, si hoy tenemos techo, Señor, es porque tú estás en el asunto. Y si esto no se ha acabado, Señor, tú solamente lo sabes. A nosotros lo que nos interesa es hacer lo que tú nos mandaste a hacer, Señor. Señor, queremos estar bien, Señor, que nuestra vida física, nuestra vida emocional, espiritual esté fortalecida, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, que nos ocupemos de las cosas que nos alientan, que no las cosas que nos destruyen, que nos ocupemos en ver cosas que nos edifican, Padre Celestial. Hoy, Señor, tenemos que vivir, Señor, esa vida saludable, esa vida del ser humano que se refleja, Señor, diferente a otros. Señor, que en estos tiempos tan complicados la gente nos quiere ver en derrota, destruidos, porque, Señor, hay hermanos en la fe que han partido contigo, y hay gente que se ha burlado, y hay gente que ha dicho: oye, entonces, ¿qué es lo que dicen y dónde está tu Dios? Pero sabemos que tú estás con nosotros, que tú estás en el asunto. Así cuando tú estuviste en el asunto con Habacuc, hoy también tú estás con nosotros, Señor, en medio de esta pandemia, y tú nos estás librando, y tú nos estás protegiendo, y tú estás supliendo nuestras necesidades, Señor, y tú estás fortaleciendo nuestra fe. No importa lo que los noticieros, no importa lo que las redes sociales digan, no importa lo que los medios de comunicación pasan, esas noticias desalentadoras, Señor, que nosotros esperando que esto pase, y están diciendo que en otros lugares donde ya pasó eso han habido rebrotes, Señor. Eso es para desalentar nuestra fe, Señor. Pero nosotros sabemos lo que tú has dicho en tu palabra, que el justo por su fe vivirá, Señor. Y nosotros somos justos y vamos a vivir, porque nuestra fe no se puede debilitar. Nuestra fe tiene que estar fortalecida en gran manera, Señor. Por eso hoy en esta mañana, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú nos estás escuchando. Y tú que nos has escuchado ahí por primera vez, yo quiero que ahí alces tus manos y cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, hoy te doy gracias. Hoy te doy gracias porque tú, Señor, me has hablado a mi vida. Hoy te doy gracias, Señor, y te recibo en mi corazón. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú eres justo. Porque, Señor, hoy me arrepiento de todos mis pensamientos, de todas mis rebeliones. Y hoy, Señor, te pido que estés conmigo hasta el fin del fin, Señor. Hoy me arrepiento de todo lo malo. Hoy te doy gracias y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy dile al Señor gracias, porque hoy el Señor hoy está ahí en tu corazón. Él está ahí en tu corazón, ahí.
Y yo sé que ahí la persona que te invitó a que vieras esta emisión, él va a tomar ahí tus datos y te va a visitar y te va a llamar para que tu fe no se debilite, para que también tengas esa promesa de que eres un justo y que por esa fe tú vas a vivir. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y les mando un gran saludo. Siga ahí con sus manos levantadas por un momento y diga: gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú lo haces todo perfecto, porque eres grandioso y maravilloso. ¿Cómo fortalecer la fe? CBC. Apréndase esa sigla, CBC. ¿Cómo se fortalece la fe? Creyendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo se fortalece la fe? Viviendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo se fortalece la fe? Compartiéndola. Es efectivo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El Señor no quiere que hagamos cosas extraordinarias ni únicas, sino al contrario, que seamos esos embajadores de Él aquí. Uno conoce a la persona es en medio de las dificultades. Hay dos áreas en que uno conoce a alguien. Una es cuando tiene problemas, cómo reacciona. Yo recuerdo mucho de alguien que en una oportunidad me pidió consejo si se casaba o no. Y yo le dije a esa persona: pruebe primero, pruebe el amor, pruebe el carácter de la persona. Y entonces Samuelito se llamaba él, o se llama, y entonces me dijo: ¿cómo lo hago? Le dije: invite a la chica a un buen restaurante, déjela que pida lo que quiera. Y cuando haya comido y todo, meta sus manos al bolsillo y diga que le quedó la plata. A ver cómo reacciona en medio de esa situación. Bien, él lo hizo así. Me llamó después y con una sonrisa tremenda me dijo: pastor, no me caso. Le dije: ¿por qué? Dijo: imagínese, yo hice lo que usted me dijo. Y ella entonces me miró, cuando yo le dije que no tenía plata, me miró y me dijo: ese es su problema. Usted me invitó y salió y se fue y lo dejó botado. Le dije: entonces, ¿por qué no se casa, mijo? Me dijo: pastor, porque el día que yo no tenga plata me va a abandonar. Le dije: la entendiste tal cual. Es en medio de los conflictos, en medio de los problemas que uno sabe cómo es la persona. Pero también hay otra manera de saber cómo es la persona. Cuando tiene abundancia. Hay gente que inmediatamente cambia, que recibe la bendición y se convierte en otra persona. Pues bien, Dios hace ese tipo de pruebas. Y Liliana lo explicó con lujo de detalles, ¿no? El pueblo de Israel estaba acostumbrado a recibir de Dios todo en abundancia. Su comida, su agua, su ropa no se envejecía, su calzado no se deterioraba. Como iba creciendo el pie de la persona, así mismo le crecía el calzado. Era asombroso realmente ver cómo Dios tenía a su pueblo. Pues bien, llega un momento, el momento de la abundancia, su pueblo cambió severamente. Entonces Dios entra a probar a ese pueblo y lo encontramos ahí en el libro de Habacuc. Y como ella dijo ahora, como Dios ministró a través de sus labios, entonces nosotros tenemos momentos de dificultad donde nuestra fe debe ser fortalecida abundantemente. Entonces no olvide, ¿cómo fortalezco mi fe? CBC, dígale al que está a su lado, CBC. ¿Cómo así? Sí. Cuando usted agarra esto y lo entiende, entonces su fe inmediatamente crece. ¿Por qué? Porque usted cree lo que Dios te dice, creyendo lo que Dios me dice en su palabra. ¿Qué más? Viviéndolo, porque hay gente que cree. Yo he hablado con personas que dicen, que yo les digo: ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Yo digo: sí, claro, yo creo. Pero no viven lo que Dios dice que viva. Entonces creen en el Señor Jesucristo, pero son re mentirosos. Creen en el Señor Jesucristo, pero son re ladrones, son re cumplidos, son re. Y entonces obviamente pues no están dando el testimonio. Entonces hay que creer en lo que Dios dice en su palabra, hay que vivir lo que Dios dice en su palabra y hay que compartir la fe que el Señor proclama en su palabra. El justo por la fe vivirá. Tremenda palabra y sobre todo muy práctica. Bien, ahora yo quiero compartir otra porción para presentar la ofrenda delante de Dios. Una ofrenda de gratitud por lo que Él ha hecho en este día con nosotros. Dice Santiago capítulo 1 versículo 5 en adelante: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Note, y le será dada. Luego dice acá: pero pida con fe,
¿Cómo debemos pedir? Dígale al que está a su lado, con fe. Mire, hijo, al papá, dígale, hay que pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire lo que dice acá la escritura, versículo 7. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí está la explicación por qué muchos oran, pero no reciben nada. ¿Por qué? Porque han dudado aún de su propia oración. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bien, el 9. El hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Gloria a Dios. Dejémoslo hasta ahí, la palabra del Señor. Pues bien, ¿de qué dice acá? Lo mismo, el mismo tema que Liliana ha tocado, y es precisamente fe. Tú quieres algo, necesitas algo, pues debes creer y debes orar como con fe, no dudando nada. Es muy triste decir, bueno, es que mi familiar está enfermo, voy a orar. Y algunos dicen, pero ¿y pongo mi mano o no la pongo? ¿Llamo a mi líder o no lo llamo? ¿Oro yo o que ore otro? Ay, Señor, haz la obra. ¿Ya para qué? Ya dudaste en todo el proceso. ¿Qué es lo que debes hacer? Vaya con fe, ponga su mano y declare la palabra. Dice que el que está enfermo llame a los hermanos, que pongan sus manos sobre él y que oren, porque la oración del justo puede mucho. Entonces yo oro con fe, declaro la palabra, porque es las tres cosas que hoy el Señor nos dijo. Creer lo que dice en su palabra. Yo creo que Dios tiene poder para sanar y oro. Vivir, entonces yo vivo con Dios, Dios vive conmigo, entonces yo hago lo que Dios me manda a hacer y comparto la fe. Aquí estoy, Dios me envió para orar por este enfermo y que sea sanado. Así en la vida. Pues bien, ¿eso qué nos debe llevar nosotros a hacer? ¿Tienes algún problema económico? Crea en el Señor. Viva en el Señor, compártalo del Señor, y nos quedaríamos aquí hablando de los muchísimos ejemplos y de testimonios con los cuales Dios nos ha enriquecido. Por eso hoy, sea sencillo, sea sencilla. Cierre sus ojos. Dígale, Dios, yo voy a creer en ti. Y como creo en ti, tu palabra, la palabra de Dios no es una porción, es completa. Entonces tu palabra dice que yo debo ofrendar, sembrar, diezmar. Que de lo mucho que tú me has dado, entonces yo debo apartar de lo que me diste en la semana, debo apartar para ti. Y lo voy a hacer ahora. Y lo voy a hacer ¿cómo? Con fe, creyendo que Dios me va a sustentar y que me va a eliminar, me va a satisfacer todas mis necesidades. Entonces Dios lo va a hacer. Por eso ahí con tus ojos cerrados. No sé cuál es tu necesidad, pero a mí eso no me interesa. ¿Qué es lo que me interesa? Saber que Dios sí la sabe. Me interesa saber que Dios tiene el poder, como enseña su palabra. Me interesa saber que como pastor Él me llamó a orar por ti y a bendecir tu vida de manera conforme a la palabra de Dios. Así que ahí, toma tu ofrenda, por favor, antes de orar. Toma tu ofrenda y vas a colocarla en la ofrendera, la vas a colocar en el lugar que tú destinaste para este momento glorioso, en el tarrito, en la cajita, en el lugar donde tú dices, esto es para mi Señor. Y lo vas a hacer ¿cómo? Con fe, no dudando nada. Entonces ahí lo vas a colocar, gracias. Y después que lo has colocado, cierra tus ojos, por favor. Y Dios va a hacer cosas maravillosas en esta hora del día. Ahí con tus ojos cerrados, levanta tus manos y te voy a guiar en esta oración. Primero dile, maravilloso Dios, muchas gracias te doy por la palabra que me has dado. Gracias porque me has enseñado el CBC. Sí, Señor, gracias, Padre, porque voy a creer lo que tu palabra dice. Voy a vivir lo que tu palabra dice y voy a compartir la fe que tú proclamas en tu palabra. Por eso, Dios, en esta hora, yo estoy tan agradecido que he decidido ofrendar. Pero también, Señor, yo he leído en tu palabra que no tendré necesidad de nada, porque tú eres mi sustentador, tú eres mi proveedor. Y yo creo a esa gloriosa palabra. Sé que ahora, Señor, a partir de ahora, voy a ver el cielo abierto
Voy a ver a mi Redentor proveyendo para mis necesidades. En esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, las enfermedades se van ahora. La provisión llega ahora. El diablo se aleja, el Espíritu Santo se acerca. Ahora se restaura completamente la comunión contigo, porque yo sé, he creído lo que tu palabra dice, he vivido lo que tu palabra dice, y es el tiempo de compartir mi fe. Porque esta misma tarde estaré enviando a través del WhatsApp del devocional, o ahora mismo a través de las redes sociales, voy a estar enviando los testimonios de lo que tú estás haciendo en mi vida. Y ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, es desatada la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tus negocios. Se desata ahora. Dios me está mostrando a una persona que está bastante angustiada por una deuda. Dios le dice a esa persona: antes de que se acabe agosto, habrás acabado con esa deuda, porque tu fidelidad ha llegado hasta mí, porque tus clamores han llegado hasta mí, y yo quiero que tú seas un testimonio de la fe. Dios te dice eso a ti, así que agarra esa palabra para tu vida. Pero Dios me está mostrando también, una persona no es cristiana, pero hay un cristiano cerca de esa persona orando. Los médicos le han dicho que tenga resignación, que ya no hay nada que hacer porque el COVID ha inundado sus pulmones y que lo está matando. Pero Dios le dice a esa persona: ahora mismo ese COVID desaparece, las arterias, las venas se destapan, se disuelven los grumos que había allí, y los pulmones comienzan a funcionar, y de manera asombrosa, porque es un milagro. Dice: ese hombre vuelve a la vida, y ese hombre habrá de dar testimonio público cuando los templos se reabran, y entonces sabrán que yo soy Jehová, que tiene poder sobre la enfermedad. Oh, Dios me muestra también a otra persona que tiene problemas de vena varice, y el Señor dice: han habido taponamientos en sus venas, y por eso la sangre se ha acumulado y pasa con dificultad. Pero ahora mismo es operado milagrosamente de esas venas, y en el nombre de Jesús desaparece esas venas externas, y entonces comienza su cuerpo a funcionar apropiadamente. En el nombre de Jesús. También Dios me muestra a una persona bastante enferma y deteriorada de su nariz. Tiene problemas con su olfato, y en el nombre de Jesús dice: se restaura ahora. Él tiene poder para hacer la obra, y entonces, como tú le has creído, como tú tienes fe, vas a recibir todo aquello que tú crees hoy y que está en la palabra de Dios. Entonces lo recibes ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios me está mostrando una persona que tiene un problema en el codo derecho. Tuvo un accidente y se deformó, se malformó ese codo. Y ahora el Señor dice: no lo han podido sanar, no le han atendido por estar en tiempos de pandemia. Pero el Señor te dice a ti: mas ahora yo te opero. Y en el nombre de Jesús el codo se restaura y vuelves completamente a la normalidad de su movilidad y de las cosas que estabas haciendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, aquellas enfermedades que no son atendidas precisamente por no ser COVID, ahora son expulsadas. Y los que están enfermos de COVID, en el nombre de Cristo Jesús, son sanados también. Porque ustedes han puesto su fe en Cristo Jesús. Porque yo como pastor tengo fe en Cristo Jesús, y Él no nos defrauda. Reciba ese milagro y bendiga a Dios. Bendiga a Dios. Ahí mientras suena ese fondo musical, bendiga a Dios y dígale: Dios, te amo. Dios, te glorifico. Tú dijiste que este día iba a ser especial. Comencé adorándote y glorificándote, y hoy, Señor, termino adorándote y glorificándote por las maravillas que tú has hecho. Hoy comprendo tu palabra. Sin fe es imposible agradarte. Señor, perdóname. No había entendido y mi fe se había debilitado y se había casi que muerto. Pero hoy revive. Señor, gracias por todo lo que tú me has dado hoy. No volveré a poner en debilidad ni en peligro mi fe. Te amo, mi Señor y mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor ahí donde estás y gócese con Él.
y quedas invitado cordialmente para la noche del jueves, donde Dios también obrará milagros. Alguien me dijo, pero solo los jueves oran por sanidad. No, nosotros no paramos de orar. Incluso hay personas totalmente ajenas a la congregación, personas que ni siquiera son cristianas, y hay algunas incluso que no quieren ser cristianas, pero que piden oración, y este equipo está orando. Por ejemplo, tengo una oración especial que me pidieron hace apenas unos minutos. Permítame, la leo textualmente porque quiero que toda la congregación esté orando. Dice: buenos días, para pedirle un favor, puedes poner en oración a Javier Suárez. Lleva más de una semana en la clínica Marley y hoy lo entuban. Es el dueño de una empresa que suministra personal y elementos de aseo. Pues bien, hoy en el nombre de Jesús, Javier comienza a reaccionar. Este virus no lo va a matar. Este virus no le va a quitar su vida. Yo tengo fe y sé que aún allá en medio de su inconsciencia, ahora en la que vive porque lo van a entubar, entonces yo sé que allá se despierta la fe de este hombre, que la familia despierta a la opción, a la esperanza de que Cristo Jesús le va a sanar. Glorioso sea el Señor para todos. Les amamos mucho, nos gozamos realmente de saber que tenemos un Dios superior a la pandemia. Sé iglesia, eso sí te lo recalco, sé iglesia, en medio de la pandemia, sé iglesia, muestra tu fe, no muestra debilidades, no muestra aquellas cosas que nos hacen iguales al mundo. No, tú no eres igual al mundo, ten fe, porque por la fe el justo vivirá. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Estamos pendientes del devocional y de todas las demás actividades que la iglesia está programando, que la congregación está programando. Viene Amanecer con Cristo, viene ayuno intenso y vienen cosas porque nos levantamos, nos estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Porque esto no nos matará, nosotros acabaremos con esto, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Dios le bendiga, dele un abrazo, sé que está con su familia, dele un beso a los suyos, dígale: Cristo vive, Él no está muerto, Cristo vive. Dios les guarde.